Hola y bienvenidos a Sala Trading. Verdad que me contenta mucho que ya hemos llegado al cuarto módulo de nuestro curso de acción del precio. Y en este video vamos a ver una de las cosas que es muy interesante, que son las velas de intención o velas de lanzamiento. Así que sin más, quédate porque esto te añadirá también muchísimo valor. Bien, ¿qué son las velas de intención o de lanzamiento? Dice, una vela de lanzamiento es aquella vela que inicia un impulso, que puede ser bajista, puede ser alcista o un movimiento lateral. Y te estarás preguntando, a ver, si inicia un impulso, ¿cómo va a ser un movimiento lateral? No te preocupes que ya te lo vamos a aclarar. Algo que debemos considerar de una vela de lanzamiento es que puede ser para lanzar el precio o para detener el precio, como un volumen de parada, una vela de parada, ¿sí? Así que si te estás liando un poco, no te preocupes, que vas a ver que lo vas a entender muy fácil. Bien, características de una vela de intención. Es una vela con un gran rango, gran amplitud. Puede ser bajista, puede ser alcista y se da en zonas relevantes o zonas de control, ¿sí? Nos da información acerca de la intención de las manos fuertes. Fíjate, quiero mostrarte algo. Vamos a marcar acá. Fíjate, ¿qué es una vela de intención? Esto es una vela de intención. Esta vela verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una vela que tiene las características. Tiene gran rango. Se está dando en una zona relevante. Está lanzando el precio, como su nombre lo llama. O de intención. ¿Sí? Y si esto lo vemos con un pico de volumen, es que se está lanzando el precio en una dirección. Ahora, quiero comentarte que lo complejo de esto, que no es nada complejo en realidad, simplemente de sabiendo delimitar en qué zonas estamos, en qué fases del mercado estamos, te vas a dar cuenta de cuándo se da una vela, porque esta vela verde puede ser una vela de parada también, ¿sí? No de lanzamiento. O sea, las velas de paradas tienen las mismas características que de lanzamiento. Son velas de gran rango, algunas poseen mechas, otras no, pero puede ser tanto de lanzamiento como de parada. Lo importante de identificar es dónde se da el movimiento. Si se da en una zona de soporte, ¿sí? Mientras el precio cae, podemos interpretar que el precio se está parando, ¿sí? En todo caso será una vela roja en una zona de soporte grande, pues, y después de eso vemos que se da un retroceso con un pico de volumen en esa vela, podemos determinar que es una vela de parada. No te preocupes que vas a ver, lo vamos a ver en los gráficos y te vas a dar cuenta que es sumamente simple y sencillo de identificar, ¿sí? Pero que nos da muchísima información acerca de lo que está aconteciendo en el mercado. Vamos a ver ahora en el gráfico lo que son las velas de lanzamiento y aprender a identificar cuándo son de parada o que están lanzando el precio en una dirección. Vamos a ver, fíjense que este es el mercado, es el día de hoy, no voy a buscar más ejemplos porque hoy está muy lindo. Tuvimos una operación acá, la tenemos en Instagram, la explicación. Nos manipularon a la baja, al alza, 2 veces, nos barrieron stop. Y después salimos positivos en este impulso alcista que se dio. En el Nasdaq fue igual. En el Nasdaq, después que tuvimos este impulso, retrocedimos y nos incorporamos por esta zona. En el Nasdaq. Que ahorita traemos el gráfico que está mucho más fácil de interpretar. Pero fijémonos. El precio viene cayendo, ¿sí? Se da la noticia, se produzcan los datos de subsidio por desempleo de Estados Unidos. Y el precio marca hasta acá. Fíjense, vamos a marcarlo acá. El precio empieza a lateralizar, pero con una tendencia alcista. De repente hacen una descarga acá, en esta zona. ¡Pum! Y el precio comienza a caer. Cae, se da la noticia, comenzamos a caer. Vamos a verlo desde la apertura. Bien, desde la apertura inicia el mercado, impulsa, lanza el precio a la baja. Fíjense que es una vela con rango roja que impulsa el precio a la baja. Pero ¿qué pasa? Estábamos cerca de este soporte, de esta línea verde, que de dónde viene, si vamos en un gráfico horario,
vemos que son los mínimos del día de ayer, que es una zona importante. Si la tendencia sería que quería continuar a la baja, venía a buscar esta zona probablemente. Toda esta zona, entre los 4050 y 4060. Así que bueno, era una de las hipótesis. Si el precio rompía estos mínimos de ayer, ya veníamos siendo máximos decrecientes con ruptura de mínimos intermedios. O sea, estamos iniciando una corrección. Un proceso correctivo de todo este impulso inicial. Así que bien, esa era la hipótesis. Por eso teníamos esta zona marcada acá. Abre. Y fíjese, quiero mostrarle esta vela. Miren este pico de volumen. Acá. Vela roja de gran rango, pero nos deja pico de volumen en una zona de soporte relevante. Son los mínimos del día anterior. Ahora, esto yo puedo interpretar que está lanzando el precio. No. ¿Por qué? Porque se está dando en un soporte. ¿Sí? Tenemos, sí, característica una vela amplia, pero fíjense toda esta mecha que deja. Todo este desgaste, toda esta entrada de demanda. Lo cual me demuestra que es un volumen de parada. ¿Sí? Pico de volumen de toda esta caída. Aquí detienen el precio. Fíjense, el precio lateraliza y de repente se da una vela de lanzamiento. Pero ¿dónde se da? Cuando tenemos un movimiento lateral, que ya los vimos, tenemos una resistencia y tenemos un soporte. ¿Sí? A su vez aquí tenemos una manipulación bajista y aquí una manipulación alcista. Un spring y un uptrend. Fíjense, ¿cuándo se lanza el precio? Acá, en esta vela. Vamos a borrar acá esto rapidito. En esta vela. En esta vela verde que tenemos aquí. Esta vela. ¿Por qué? Porque está rompiendo todo este movimiento lateral de acá. Todo este movimiento de acumulación que está haciendo la mano fuerte se está rompiendo al alza. ¿Sí? Pero nosotros no entramos en las rupturas. Esperamos un retroceso y ahí nos incorporamos. Fíjese, retrocede, regresa a su valor, que es el video que vimos anteriormente, ¿verdad? Y aquí pudiésemos plantearnos un largo. ¿Por qué? Porque tenemos aumento de volumen y tenemos una vela, una configuración de vela que continúa el movimiento al alza. Así que podríamos habernos incorporado en largo. Pero fíjense cómo lanza el precio, cómo rompe toda esta zona de ofertas. ¿Vieron? La rompe. Se lateraliza y sigue subiendo el precio. Pero fíjense acá esta vela verde. Fíjense el volumen que tiene. Enorme acá. Así que, y se da en una zona importante. Son toda esta zona lateral, o sea, una zona de resistencia. ¿Sí? Bien, lo paran el volumen acá. Aquí paran el precio. Retrocede, ¿verdad? Fíjense cómo lateraliza en su valor. Viene otra vez. Y después vamos a seguir identificando velas de lanzamiento. Fíjense acá. El precio da un impulso alcista, lateraliza desde su valor. ¿Sí? Yo no me pondría largo, ¿por qué? Porque tenemos esta zona, este volumen de parada. Cuando rompa, retesté, ahí me incorporo. ¿Sí? Así que bueno, marca acá. Fíjense que aquí intenta y da un impulso bajista. Pero no da velas como que de lanzamiento a la baja. A su vez, ahí desaparece el volumen. Y sigue entrando, tenemos velas con muchas mechas por abajo. O sea que hay una presión alcista importante. ¿Cuándo podemos empezar nosotros a incorporarnos? O bueno, vamos por parte. Vamos a identificar primero las velas de lanzamiento. Esto es una vela acá que es de parada, fíjense. Vela de parada. ¿Y se parece a esta vela de lanzamiento? Sí, se parece. ¿Cumple las características? Sí, cumple las características. ¿Pero dónde se está dando? En esta zona de resistencia. Sí, con un incremento de volumen y el precio después retrocede importante. Un retroceso importante. Entonces, en un principio descartamos que sea una vela de lanzamiento. Además, ya lanzó el precio al alza a esta vela. Pum, pum, ¿me entienden? Ya la lanzaron. Y se está dando en una zona importante de resistencia, pico de volumen, con una mecha por arriba, el precio corrige, así que podemos ir detectando que es un volumen de parada. Seguimos. Vela de lanzamiento a la baja, y la verdad que no veo ninguna. Esta pudiese ser, porque se da en esta zona de resistencia, pum, es una vela que envuelve estas dos, y pudiese ser, sí, pero no me convencería. No me convencería.
Fíjense acá, patrón en B, una vela, incremento de volumen, aquí parada. Fíjense, una vela, incremento de volumen, pero es una vela de parada. El precio lateraliza, pero cuando tenemos vela de intención, acá, esto es una vela de intención. Después de este movimiento lateral, impulsa el precio al alza. Donde tenemos acá, esta vela de intención, esta verde es de intención. ¿Por qué? Porque está rompiendo esta zona, ¿sí? La rompe, retestea, vuelve a romper, retestea, doji, vela de lanzamiento, acá. ¿Sí? Y seguimos. Aquí, vela con mecha arriba, el precio corrige. ¿Dónde se lanza? Acá. Ahora, yo aquí no me incorporaría largo ni loco, porque primero porque la tendencia ya está bastante desarrollada, ¿sí? Ya está bastante desarrollada. Incluso yo me esperaría un retroceso hasta esta zona. Que el precio corrige hasta esta zona y tenemos impulso, retroceso, un nuevo impulso alcista. Si la intención es seguir subiendo. Esto después hay que unirlo con el contexto. Pero fíjense cómo se dan las velas de lanzamiento y cuándo se dan de parada. ¿Sí? Fíjense, esta es parecida a esta. Esta a esta. Fíjense, cada vez que aparece, retrocede el precio. Pero también es parecida a esta. Sí, por más que no tiene mucha mecha. Pero fíjense cómo lanza el precio al alza. Fíjense esta. ¿Sí? Y si la buscamos a la baja es lo mismo, tal cual. Fíjense, ¿qué vela tenemos acá de lanzamiento? Esta. Lateraliza y después vela, incremento de volumen. El precio cae. ¿Sí? Vamos a ir al día de ayer. Pasa que el día de ayer se movió bastante lateral en el mercado. Bien, el mercado viene lateral. Velas de lanzamiento, ruptura. Fíjense esta vela. Pum. Velas de parada. Vamos a ver, esta vela está interesante. Vamos a ver esta vela. Esta y vamos a ver esta. ¿Se parecen? Sí. Tiene mecha por abajo, mecha por abajo. Esta tiene un poco de mecha por arriba, pero no importa. Pero fíjense, esta lanza y esta detiene el precio. ¿Sí? Por eso tenemos que saber interpretar en los lugares que se dé. En los lugares en que se esté dando el movimiento. Cara gráfico, a ver, 5 minutos. Vamos a ver. Pero fíjense cómo esta está rompiendo este movimiento lateral y después este está parando la tendencia. Después retrocede, hay una manipulación, se da este movimiento lateral, fíjense, vamos a marcarlo acá rápidamente, movimiento lateral, ruptura con esta, retroceso y vela de lanzamiento. Acá. ¿Sí? Patrón en B, vela de lanzamiento, envuelve a esta y a esta. ¿Sí? Después acá, fíjense, donde marca los mínimos. Viene el precio cayendo. Esta es una vela de lanzamiento bajista, efectivamente. ¿Sí? Continúa, pero tenemos aumento de volumen. ¡Pum! Y el precio ya después no llega a romper estos mínimos. Así que podemos determinar que es un volumen de parada. Ahora, aquí no podemos incorporarnos nunca. Al menos hasta acá. ¿Por qué? Porque hay que romper toda esta zona de soporte y de resistencia. Rompe, retestea, fíjense. Tenemos esta zona de resistencia, esta de soporte. Volumen de parada. Aquí devuelven a... Fíjate, esta vela es verde. Podemos decir que se está lanzando el precio. Sí, efectivamente. Y además está rompiendo este mini rango. O sea que se posicionó largo aquí con un stop por acá abajo. Puede haber salido perfectamente positivo. Te tenés que comer este retroceso, ¿no? Pero es correcta la entrada, más allá que le sacan stop. Y fíjense que después el precio rompe esta zona con esta vela, aumento de volumen, retestea, secado de volumen y después vuelve a impulsarse al alza, ¿sí? Con esta vela y acá. Y el precio continúa. No te preocupes si hasta ahora no estás entendiendo mucho, no te preocupes que después vamos a unir todas las piezas, ¿sí? Vamos a unirlas, todas las piezas, marcar soportes y resistencia, precio y valor, ¿sí?
lo que son las tendencias, lo que son las velas de lanzamiento. Ahora vamos a entrar al módulo de manipulaciones. Y todo esto lo vamos a englobar y vamos a armar un sistema de especulación, ¿sí? Contemplando estos elementos del contexto que nos está dando el mercado. Así que quiero aprovechar este momento para invitarte a que si te están gustando esta serie de videos, puedas apoyarnos suscribiéndote y activando la campanita. Así te recibirás todas las notificaciones que YouTube te enviará cuando subamos un video, si te estamos añadiendo valor. Así que sin más, vamos a vernos en el próximo video, donde vamos a ver las manipulaciones. Y si llegaste a este video y no has visto los anteriores, no te preocupes que te lo hemos dejado todo organizado en una lista de reproducción, donde vas a poder acceder ahí, vas a ver módulo uno por uno. Te aconsejo que veas desde el primero para que puedas entender un poco de lo que estamos hablando acá. Así que bueno, sin más, nos vemos allí. Chao, chao.